una llamada importante. ¿Cómo están? Vamos a seguir avanzando. ¿Me escuchan, no? ¿Se escucha? Sí, doctor. Ok. Habíamos quedado la anterior clase aquí en ganancia de peso. Habíamos visto algunos de los signos vitales y vimos que el índice de masa corporal es fundamental en el tema de los signos vitales, que son datos objetivos que habíamos visto, ¿no es cierto? Visto la grasa, la saturación, vimos igual los tipos de obesidad, que son 4 tipos. Habíamos visto tanto el androide como el ginecoide. Vimos algunos, bueno, quedamos acá. Patologías asociadas al sobrepeso. Entonces, hay algunas patologías, bueno, en realidad son frecuentes las patologías, que se asocian al sobrepeso. Generalmente son la mayoría de las patologías son los cánceres, ¿no? En los hombres, por ejemplo, los cánceres de próstata y de colon son muy frecuentes. En las mujeres, el útero y de mama. Ahora, el sobrepeso, actualmente se ha hecho una investigación donde se ha visto de que el sobrepeso no es más que un estado inflamatorio persistente a nivel del tejido adiposo. Entonces, como esta inflamación persistente continua libera radicales libres, entonces esto va a provocar mayormente en el hombre el cáncer de próstata. Por eso los hombres llegan a los 50, 60 y siempre terminan con una hiperplasia prostática benigna y en el peor de los casos maligna con su PSA elevado. Y en el caso de las mujeres, pues el cáncer de mama, ya que es más frecuente. Las mujeres que son nulíparas, es decir, que no tienen hijos, el cáncer de mama se hace aún más riesgoso. ¿Sí, hola? Disculpe, ¿está compartiendo su pantalla? ¿Perdón? Sí, estoy compartiendo la pantalla. Tienen que Las mirar. diapositivas no se ven. No se No ve, saben la doctor. diapositiva. A ver, un ratito, vamos a ver. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. ¿Ahora se mira? Sí, doctor. Okay. Sí, doctor. Ahora Okay, sí, doctor. Ya. Entonces, les decía que el cáncer de mama, por ejemplo, en las mujeres es frecuente, sobre todo en mujeres que son nulíparas. Por ejemplo, hay muchas mujeres que llegan a los 35 años sin tener hijos, y esas mujeres generalmente pues tienen problemas un poco más frecuentes, digamos, pequeñas adenopatías en la mama, o luego van creciendo, y a veces terminan en cáncer de mama. Por eso las mujeres tienen que hacerse siempre su revisión de mama, ¿no? Entonces, patologías asociadas a la obesidad en cuanto a digestivas, hay cardiorrespiratorias, osteoarticulares, ginecológicas, urológicas y endocrinológicas. Dentro de las digestivas, la litiasis vesicular, por ejemplo, es frecuente, la hernia hiatal. La hernia hiatal es a nivel del estómago, en la entrada del estómago, hay un esfínter, el esfínter esofágico superior. Este esfínter se relaja. Cuando uno come mucho, por lo gordito que es, el estómago se dilata y hace que la comida vuelva al esófago, haciendo la hernia hiatal, ¿no? La diverticulitis o la diverticulosis, que en realidad estos trastornos son debido a la motilidad del intestino. Imagínense cuando come mucho demasiado, entonces el intestino se llena de comida, se llena de contenido intestinal, y este contenido intestinal hace de que disminuye el tránsito intestinal, disminuye, y a lo último termina haciendo como pequeños globitos en el intestino, que son los divertículos, ¿no? La diverticulosis. Cardiorrespiratoria, ni se diga, la obesidad puede provocar el síndrome del SAOS, perdón, que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que provoca un aumento en la tasa de hipertensión arterial y en la tasa de mortalidad, ¿no? Estos pacientes que tienen el síndrome de SAOS tienen que no llegan demasiado, su sobrevida no va más allá de los 70 años. ¿En qué pacientes da el SAOS? En pacientes que son obesos, realmente, obesidad tipo 3. El infarto miocardio, que también es frecuente, la hipertensión arterial, y pues bueno, osteoarticulares más fácilmente da artrosis de rodilla en los pacientes que son obesos. En ginecológica, la infertilidad, el hipotiroidismo, la menorrea. Urológica, el cáncer de próstata, que lo mencionamos. Las endocrinopatologías, las endocrinometabólicas, que son la diabetes tipo 2. Bueno, terminando esta parte de la obesidad, hay un síndrome que es el síndrome metabólico, que es una patología descrita ya en este año, a partir del año 2000, que ya son 20 años en realidad que ya tiene este término. Este síndrome metabólico se va más, sobre todo a aquellas personas que tienen cinco características
para determinar si el paciente tiene un síndrome metabólico. De estas 5, basta con que tengan 3 para determinar que el paciente tiene un síndrome metabólico. Y que este síndrome metabólico no es más que un estado inflamatorio persistente en el cual va a provocar un aumento de riesgo en cuanto a tener diabetes, en cuanto a tener daño hepático, en cuanto a tener un daño a nivel del tejido graso. Entonces, dentro de estas, hay 5 componentes que le decía. De estos componentes, por ejemplo, hay 2 tipos de medición, ¿no? Uno por el, perdón, un ratito. Uno por el, Hermonisi de Metabolic Syndrome y el otro que es el ALAT. El ALAT es el latinoamericano, ya la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Entonces, vamos a respetar la del ALAT y esta es la clasificación que tiene del síndrome metabólico. La obesidad abdominal, 94 en hombres y 88 en mujeres. Los triglicéridos, mayor a 150. El HDL, que es el LDL bueno, perdón, el HDL es la grasa buena. Esta grasa buena, menor a 40 milímetros por decilitro en hombres y menor a 50 miligramos por decilitro en mujeres. Perdón. Ya. Entonces, la hipertensión arterial asistólica, mayor a 130 en hombres y la diastólica mayor a 85. ¿Ya? Entonces, y la alteración de la regulación de la glucosa. Generalmente la glicemia anormal en ayunas o la intolerancia a la glucosa. ¿Cuándo se dice intolerancia a la glucosa? Cuando la glicemia está mayor a 100, entre 100 y 126. Se dice que la glicemia, el paciente tiene intolerancia a la glicemia. Entonces, con estos pacientes, con estas características, en hombres, por ejemplo, 94 el perímetro abdominal, triglicéridos 150, el HDL menor a 40 en los hombres, presión arterial 130, mayor a 130 la diastólica, perdón, la sistólica, y la diastólica mayor a 85. Entonces, con 3 de estos, más 2 de estos, más la obesidad abdominal, hacen de que el paciente tenga un síndrome metabólico. Y miren, en la otra categoría, 3 de los 5 hacen el síndrome metabólico. En cambio, solamente la obesidad abdominal más 2, los otros 4 restantes hacen un síndrome metabólico. ¿Y para qué te sirve determinar si el paciente está con un síndrome metabólico? ¿Qué creen, chicos? A ver, rapidito, algunos comentarios. Chicos, ¿para qué sirve determinar si el paciente está con un síndrome metabólico? Si se dan cuenta, miren, no necesariamente el paciente es diabético. Y el paciente no necesariamente tiene una hipertensión arterial definida como tal. Si se dan cuenta. ¿Qué pasa con estos datos? Con estos datos se ve de que el paciente tiene un riesgo incrementado, más del 50% de tener una diabetes o una hipertensión arterial o un riesgo cardiovascular aumentado. Entonces, eso es lo que determina el síndrome metabólico. Si ustedes ven a las personas que son medio gorditas, ustedes van a ver el cuello. ¿Cómo es el cuello de las personas gorditas? A ver, chicos. ¿Es cuello largo o cuello corto para empezar? Corto. Corto, ya. ¿Y qué tiene el cuello? Hay personas que dicen, mira, tu cuello está cuchuqui, dicen. Manchado. Está manchado, exactamente. Eso se llama, sí, eso se llama acantosis nigricans y acrocordomas. La acantosis nigricans es lo que está manchado medio negrito. Y los acrocordomas son las verruguitas que le salen en el cuello. Actualmente ya hay una nueva clasificación donde se dice que justamente se mide el diámetro del cuello para inducir a que estos pacientes tienen, digamos, el síndrome. En la nueva clasificación se mide el cuello. Pero vamos a usar esta clasificación de la LAT, donde vemos los 5 parámetros, de los cuales la obesidad abdominal más 2 de cualquiera de estos parámetros hacen de que el paciente tenga un síndrome metabólico. Es importante preguntar de examen. Aquí vemos una imagen donde justamente aquí vemos los centímetros, la talla en centímetros y el peso correspondiente en libras, por ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, miren, yo mido 1,70 y lo normal en libras, por ejemplo, es de que tengo que medir 133 a 147 libras.
Y en kilos, correspondiente entre 60 y 67 kilos. Y ustedes pueden definir aquí esta tablita, agarran, por ejemplo, las mujeres, miren. A ver, un ratito. Las mujeres, por ejemplo, que miden, a ver, entre 160, deberían pesar 55 a 61. Es una tabla respectiva y bien correlacionada en cuanto a talla y a peso, en cuanto a peso ideal. Ok, vamos a pasar y vamos a ver lo que es la pulsioximetría. Estos aparatitos que ven acá hay en todo tipo y en todo modelo. En realidad, actualmente es un tipo de artefacto que es económico y que puede ayudarte a manejar la pulsioximetría, es decir, la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno en el paciente. Actualmente está muy de moda por el tema del mismo COVID. ¿Cuántos de ustedes en la casa tienen este pulsioxímetro? Muchos lo tienen, ¿no es cierto? ¿O no? A ver, dígame Yo cuánto lo tengo. cuesta. Sí, a ver, Sí, yo ¿cuánto? tengo 3, 4. No. Exactamente, ¿cuánto cuesta un pulsioxímetro? A ver, chicos. En 130 a 220. Bien, Hay de todo excelente. precio. Hay de todo precio. Uno que está más o menos vale 250. Bueno, entonces la pulsioximetría entonces es un tema, es un... 210 Sí, cuesta. sí, así vale. Entonces la pulsioximetría es un tema, es una especie de tomar el signo vital, en este caso la saturación de oxígeno, en una forma económica. Ya no, bueno, ¿qué dice? A ver, los seres humanos dependen del oxígeno para vivir, lógicamente. Cuando hay falta de oxígeno se provoca lo que es la hipoxia y la hipoxemia. No es lo mismo decir que el paciente está con hipoxia que hipoxémico. Hay una diferencia gigante, ya que la hipoxemia es la falta de oxígeno a nivel celular, a nivel de la célula. Está con hipoxia celular. En cambio, la hipoxemia es la falta de oxígeno, pero en la sangre. ¿Ya? Eso se llama hipoxemia. Entonces, generalmente, pues la sangre lleva el oxígeno y distribuye el oxígeno a las células, ¿no es cierto? Normalmente la saturación de oxígeno tiene que oscilar entre 95 a 100%. Ustedes cuando se coloquen el pulsioxímetro al dedo, van a darse cuenta de que si no tienen ninguna patología y no son fumadores, van a oscilar así como se ve aquí, 98%. Si se van a dar cuenta, nunca un pulsioxímetro llega a marcar más de 100 la saturación de oxígeno, porque no está programado para eso. Pero ustedes cuando ven a un paciente que supuestamente está con oxígeno y está bien, le sacan una gasometría arterial y en la gasometría arterial van a ver de que está con una PO2 de 130, 140, 110. ¿Saben qué es la PO2? A ver, un ratito, vamos a poner aquí. ¿Saben qué es la PO2? Pulsiometría. No, la PO2 es el oxígeno parcial, la presión parcial de oxígeno que se saca en la gasometría. Esta presión parcial de oxígeno te hace dar cuenta de que justamente es la cantidad de oxígeno que tiene a nivel de la circulación, pues en este caso arterial, a nivel de la radial, por decirle, si le sacan de la radial. Entonces, esta PO2 excede de los 100%. En cambio, en la saturación del pulsioxímetro no excede. Entonces, el formato o la programación de la pulsioximetría no llega a pasar de los 100. Es un defecto que tiene. En cambio, sí marca cuando está por debajo de 90, por ejemplo. Entonces, debe a los diodos que tiene, ¿no? Vamos a verlo posteriormente. Entonces, normalmente la hipoxemia es difícil de detectar clínicamente, por eso es que existieron estos aparatos en diferentes modelos. Porque uno lo ve al paciente y el paciente puede ser que esté disneico o que tenga una hipoxemia, pero no lo logramos ver nosotros ni detectar clínicamente. Entonces le colocamos la pulsioximetría y detectamos, ¿no?, que el paciente está hipoxémico. O sea, esto se llama pulsioximetría, ¿ya? Ok, entonces, ¿qué es la pulsioximetría? La técnica que permite obtener la saturación de hemoglobina arterial de una forma no invasiva. ¿Ya? Porque nosotros en los hospitales, por ejemplo, para medir la saturación de oxígeno en una forma directa, una línea arterial, colocamos una línea arterial a nivel de la radial y esa línea arterial puede estar entre 3 a 5 días y que pues mide de forma directa la presión de oxígeno.
¿ya? Entonces se ha convertido en un estándar de atención primaria. ¿En qué hospital o en qué centro de salud no tienen un pulsioxímetro? Todos lo tienen. Peor aún con el COVID, hasta en las casas existe la pulsioximetría. Entonces es un protocolo, es una forma de medir la saturación que ya se ha convertido en un signo vital de manera muy económica y se puede medir en domicilio, ¿no? Entonces, el pulsioxímetro consiste son fotodetectores que tienen a dos diodos. Por decirte, un diodo que capta la oxihemoglobina y un diodo que capta la desoxihemoglobina. Entonces, es decir, la que no tiene sangre, la que no tiene oxígeno y la que tiene oxígeno. Estos diodos se conectan entre sí gracias a la contracción ventricular, es decir, a la circulación cuando hace pum, pum, y capta justamente esto, ¿no es cierto? Capta la pulsioximetría. Entonces, lo ideal para la colocación del pulsioxímetro debe cumplir algunos requisitos. Que, por ejemplo, tenga una buena perfusión, es decir, de que el lugar donde le vas a colocar tenga una buena perfusión, que sea relativamente inmóvil, que sea fácil, accesible y cómodo para el paciente. Entonces, de esta forma es que han visto de que el dedo, por ejemplo, cumple con esos requisitos. O también en el lóbulo de la oreja, ¿no? Hay otros pulsioxímetros que son para el lóbulo de la oreja, que también cumplen los requisitos. ¿Ya? Miren aquí, por ejemplo, en el lóbulo de la oreja. En el bebecito, por ejemplo, que especialmente son para el primer ortejo del dedo gordito, porque van a ver ustedes de que, por ejemplo, los pulsioxímetros que normalmente están vendiendo actualmente, lo colocas al bebé, a veces no entra. Entonces, son para bebés, vienen en forma diferente. Miren acá, otro tipo de forma pedia. ¿Ya? Generalmente los pulsioxímetros son portátiles, ¿ya? Pero otros vienen enchufados en el monitor multiparamétrico, ¿no? Que vienen en los hospitales. ¿Listo? Entonces, lo que sí se puede ver, hay errores a la hora de leer la pulsioximetría. Porque vos cuando colocas a un paciente, pueden haber errores que a veces el estudiante o el médico no se da cuenta. ¿Cuáles son estos errores que generalmente se ven? Cuando hay demasiada luz, por ejemplo, en el ambiente, estos diodos no captan bien el tema de la oxihemoglobina y la desoxihemoglobina. Los temblores, por ejemplo, un paciente con Parkinson le pones ahí y está todo el tiempo así, ¿no? Y no llega a medir una buena pulsioximetría. La interferencia electromagnética, cuando, por ejemplo, vos tenés un marcapaso o estás ahí encima ahí y colocas ahí en puro metales, o tenés aquí, por ejemplo, un imán, te va a captar mal. El volumen del pulso, es decir, cuando, por ejemplo, cuando tiene un paciente hipotenso, vos le pones ahí lógicamente que no va a marcar. Es decir, cuando hace frío, por ejemplo. Cuando hace frío con una hipotermia, está haciendo frío, vos le colocas la pulsioximetría, está saturando 70 y no es que el paciente esté mal, sino que con el frío hay vasoconstricción a nivel del dedo y pues disminuye la saturación. O cuando usan algunas drogas, ¿no? Vasoactivas, sobre todo, por ejemplo, la norepinefrina, que provoca contracción a nivel de los capilares. O la dishemoglobinemia, por ejemplo, la metahemoglobinemia, cuando hay intoxicación con monóxido de carbono, por ejemplo, se puede provocar esta dishemoglobinemia, ¿no? Las pulsaciones venosas confunden mucho al tema de la saturación, al tema de la marcación de la saturación de oxígeno. Y el esmalte de uñas, que es una de las cosas más frecuentes, sobre todo en las mujeres, ¿no? Cuando vos vas y llegas a un familiar al materno o al Hospital Trinidad, llega a emergencias y lo primero que hace la enfermera es despintar la uña para colocarle el pulsioxímetro. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Me van a preguntar en el tema de COVID? Doc, una pregunta. ¿En cuánto tiempo se detectaría bien? O sea, ¿por cuánto tiempo se tendría que poner el pulsiómetro para tener un resultado? Ya. Bien, buena pregunta. Depende mucho de la vascularización o de la pulsación que tenga en ese momento. Porque, por ejemplo, una persona como nosotros o ustedes que están bien, le colocan el pulsioxímetro y en 5 o 10 segundos ya está marcando. En cambio, le colocas a una persona que tiene realmente la patología, que está con EPOC, que es asmático, que tiene COVID con una infiltración pulmonar, le colocas la pulsioximetría y cuando está realmente bajo a veces cuesta encontrar. O un paciente que está con una hipotermia o un paciente que está, por ejemplo, hipotenso. Entonces, lo ideal es esperar por lo menos un minuto a que te marque, digamos, no te llega a marcar, y no otra vez hacemos una especie de chanchullo, si se puede decir,
y nosotros le movemos el dedito para que llegue a marcar, digamos, un poquito la pulsosimetría y luego llega a captar, digamos, la desoxi, es decir, la pulsación en sí, llega a marcar la pulsación en el pulsosímetro. Pero muchas veces no se puede, y si no se puede y no llega a marcar, pues no colocarle, ¿no? Y directamente colocarle línea arterial o pedirle una gasometría. Aquí ya, ahora vamos. Sigamos. Entonces, con esto terminamos la pulsiosimetría, que en realidad es un tema corto, ¿ya? Y vamos a entrar ya en la revisión general del paciente. Entonces, en la revisión general del paciente, el aspecto general en lo que es el examen físico general, lo que está en las historias clínicas, ¿no? Entonces, en la historia clínica van a llegar ustedes a un lugar donde dice examen físico general. En este examen físico general, el interno, el residente, el médico de planta, el estudiante, tiene que ser muy observador para colocar estos 7 puntos. El estado de gravedad, las fases, el tipo constitucional, la actitud, el estado de nutrición, el estado de hidratación y el estado mental. Estas cosas, chicos, nunca se les tiene que olvidar en toda revisión de todo paciente. Paciente de traumatología, de pediatría, de emergencia, de consulta externa, de donde sea la especialidad que ustedes quieran agarrar, siempre tienen que revisar estas 7 cosas. Tienen que sabérselo de memoria, así como cuando yo les pregunto el Glasgow, algunos de ustedes tal vez han sido mis alumnos el año pasado, no se van a ir sin saber el Glasgow. Lo mismo pasa con el examen físico general. Estas 7 cosas tienen que estar toda su vida. ¿Ya? Ok. Entonces, empezamos. Bueno, en cuanto a las definiciones de los signos vitales y los límites en cuanto a los signos vitales. Tenemos la presión arterial, un límite para decir hipotensión arterial, bueno, más o menos especulando, porque habíamos dicho de que la hipotensión se da cuando la presión arterial media está por debajo de 65, pero una presión más o menos por debajo de 90-60 se puede decir que es una hipotensión. Una hipertensión cuando es mayor a 130-80. En cuanto a la frecuencia cardíaca, y bradicardia por debajo de 60 y taquicardia por encima de los 90, como habíamos visto. La frecuencia respiratoria, habíamos visto de que entre 12 y 20, hipopnea y taquipnea, ¿ya? Y la temperatura, hipotermia menor de 35 y hipertermia mayor a 38.3. Esto en el tema de los signos vitales, como vimos aquí. ¿Ya? Más arriba, ¿no? Perdón. Ya. En cuanto a las relaciones con el enfermo, antes de hacer la revisión al enfermo, tú tienes que tener en cuenta y ver, por ejemplo, respetar el pudor del paciente, respetar su cuerpo. Por ejemplo, vos le decís, a ver, sáquese la polera. O sea, por ahí el paciente tiene algún tipo de vergüenza o pudor. No tenés que decirle, ¿me permite, por favor, señora o señor, sacarse la polera para que le pueda revisar? Claro, y se saca, ¿no? Entonces siempre tienes que respetar y hablar con el paciente. Y mejor a veces, y cuando son personas mujeres, cuando son mujeres las pacientes, siempre tienen que estar acompañados de otra persona, o del familiar de la paciente, o de la enfermera, porque esto da lugar justamente a problemas después legales, ¿no? Cuando no tiene un testigo, la paciente puede decir, se propasó conmigo el médico. Entonces siempre tiene que tener un testigo. ¿Listo? Entonces, respetar la susceptibilidad del paciente. Informar al paciente siempre lo que se le va a hacer. Por ejemplo, si dice, señora, voy a revisarle los pulmones, por favor, súbase en la parte posterior, súbase la camisa hacia arriba para que lo escute los pulmones. Ya debe realizarse siempre en silencio. Una vez de que terminas de hablar, lo realizas en silencio. En lo posible, siempre evitar comentarios, gestos, muecas que podían malinterpretarse por el paciente. El paciente puede decir, se puede asustar cuando vos le decís, sí que te asustas cuando escuchas, por ejemplo, que tiene un soplango en el corazón o un soplo, o que tenga, por ejemplo, disminución o esté totalmente obstruido el pulmón. Y te podés asustar vos y te asustás y el paciente automáticamente se super asusta, peor que vos. Entonces, es importante que justamente estas cosas que son pequeños, si se puede decir, requisitos antes de revisar al paciente y hacer el examen físico general. ¿Listo, chicos? Entonces, en cuanto al examen físico general, les he dicho de que siempre hay que valorar el estado de gravedad. Y esto que les estoy mostrando es lo mismo que esto de acá. ¿Ya? Anotado en diferente manera. Entonces, el estado aparente de salud, los signos de malestar, la actitud, el estado nutricional, el estado de hidratación, las fases, el estado de conciencia y el biotipo. Y vamos a empezar a describirlas. Entonces, en cuanto a la observación, cuando vas a revisar al paciente,
siempre tienes que tener un ambiente iluminado. Por ejemplo, miren, este es mi ambiente, yo ilumino, por ejemplo, este es mi consultorio, yo ilumino mi sala para, a la hora de revisar al paciente. Tiene que estar bien iluminado para poder ver de pequeños detalles, ¿ya? Debe realizarse sin prisas, detallado, mejor, lo más detallado posible, ya, prestar mucha atención a algunos detalles que, por decirte, puedes observarlo a la revisión minuciosa. Poner al descubierto la parte que quieres observar, pues, y hay que mirar de manera muy crítica, ¿no? Al paciente. Bueno, de ahí empezamos a lo que es el estado general. Bueno, se puede decir que hay tres clasificaciones, ¿no? Mal estado general, regular estado general y buen estado general. Entonces, esta clasificación, en realidad me ha sido muy dificultoso encontrar esta clasificación porque nosotros para a la revisión de un paciente, a la hora de evolucionar un paciente, siempre colocamos paciente en regular estado general o paciente en mal estado general, paciente en estado crítico. Entonces, de ahí viene esta clasificación. Entonces, en realidad, para decir mal estado general, no hay una definición específica. En ningún libro de semiología, por ejemplo, van a encontrar una clasificación. Esta me ha costado de encontrar, por ejemplo, de varios libros de semiotecnia, sobre todo. No en libros de semiología donde se encuentran justamente algún tipo de anamnesis, en cual se encuentra en semiotecnia. En mal estado general, se puede decir que el paciente está gravemente enfermo y que el desenlace es dudoso, es decir, que el paciente se puede morir. Se puede decir paciente que está en mal estado general o está crítico o está grave. Por ejemplo, los pacientes que están en terapia intensiva, siempre, todos los pacientes siempre le tienen que colocar en la evolución paciente está en mal estado general o en estado crítico o en estado de punto, se puede decir. Regular estado general, igual, que el paciente se encuentra con algunos signos y síntomas generales que pueden agravar su enfermedad. Es decir, que generalmente, por ejemplo, cuando un paciente está internado en medicina interna, en pediatría, usted siempre tiene que colocarlo bien, que está en regular estado general o que está en mal estado general. No pueden colocar ustedes un paciente que está internado en buen estado general, no puede. Porque el paciente en algún momento si está internado es porque su patología es media grave y que puede tener un desenlace. En cambio, un paciente de consulta externa sí se puede colocar, pero ustedes cuando vayan a hacer una evolución en el hospital, cuando sean internos, cuando estén yendo de estudiantes a hacer su práctica, no pueden colocar que el paciente está en buen estado. Entonces, miren, en buen estado general, dice, pretende dar a entender de que el paciente se encuentra bien con los signos clínicos y generales estables y que su desenlace puede ser bueno. ¿Listo? Y empezando con la actitud del paciente, la actitud es la posición en la que el paciente puede estar en un momento determinado. Es decir, el paciente ingresa, por ejemplo, al consultorio, caminando, se sienta y puede tener una posición indiferente, por ejemplo. Y de ahí, pues, cuando a la hora de revisión del paciente, cuando lo encontrás en la camilla o cuando vas en el hospital y estás en emergencia, lo encontrás en diferentes posiciones del paciente. Entonces, hay tipos de posiciones de cúbito, sentado y de pie. Dentro de la posición de cúbito, encontramos la posición de cúbito dorsal, es decir, supino, cuando el paciente está así de barriga. A ver, un ratito, voy a mover. Esta es la posición, por ejemplo, de cúbito dorsal. Y del cúbito ventral es al revés, así como esta, ¿ya? Y lateral, que es esta. ¿Ya? Entonces, estas son las tres posiciones, se puede decir media que fisiológicas. ¿Ya? Según la actividad del paciente, puede estar activo o pasivo. Es decir, el paciente está en decúbito dorsal como en esta, el paciente está activo porque se puede sentar, se puede parar y se puede volver a echar. En cambio, si el paciente es pasivo, es decir, no va a poder moverse porque está dinámico, no puede sentarse ni pararse. Entonces, según la actividad del decúbito. Y algunas posiciones ya normales, ya tenemos, por ejemplo, la posición ortopneica, que es cuando el paciente está fatigado y no puede echarse, por ejemplo, y está sentado cansado. La posición meningítica es esa posición que está en opistótonos, en ortostótonos o en gatillo de fusil, por ejemplo. La opistótonos que es en tétanos, cuando ya hay una falla a nivel central, pues está el opistótonos que la vamos a ver posteriormente. O la descerebración, que vamos a verla posteriormente cuando ya son posiciones netamente neurológicas o hay alguna alteración a nivel, digamos, del tronco encefálico, la decorticación y la posición maometral. Cuando le decía el decúbito activo, que puede ser indiferente, preferencial o obligado. ¿Qué quiere decir esto? Indiferente cuando el paciente le da lo mismo estar, por ejemplo, echado, sentado
o parado, le da lo mismo. O el paciente preferencial, que el paciente le gusta estar de ese lado, pero puede moverse, pero le gusta estar mejor. En realidad es más aceptable que esté, digamos, en una posición dada, por ejemplo, en una posición de cúbito dorsal o en una posición de cúbito lateral. Un paciente que tiene un derrame pleural, por ejemplo, derecho, que tiene un derrame pleural derecho, y yo me echo del lado del derrame para que mi pulmón, este lado, funcione mejor. Entonces es una posición de cúbito activo, pero es preferencial. Y obligado cuando hay algunas afecciones, como por ejemplo las parálisis o algunas contracturas o algún tipo de dolor, el dolor pleural, por ejemplo, te hace estar en una posición que no podés cambiar de posición. Ya se llama posición antiálgica también. ¿Ya? Entonces aquí tenemos las diferentes posiciones. Esta es la posición, la plegaria mahometana en pacientes cardíacos. Esta es la genio-pectoral, que es otro tipo de posición similar a esta, que también se da en pacientes cardíacos. ¿Ya? O la posición de cócoras o la de cuclillas, por ejemplo, que es esta que estamos viendo, que también se da en algunos tipos de pacientes cardíacos, por ejemplo, en pacientes que tienen una insuficiencia aórtica, se da este tipo de posición. Y aquí vemos el famoso opistótonos y el protótonos. Este opistótonos es cuando hay pacientes con tétanos y esta es la posición que toma, ¿no? Así como un arco. O el protótonos al revés. Durísimo. Ya miren. Hola, hola, se escucha, ¿no? Por favor, silencio. ¿Cuándo qué? Guarden silencio, por favor. Entonces, Azúcar, ingresa de nuevo. entonces le decía, aquí vemos una figura antigua donde el paciente justamente estaba con su opistótono bien marcado. ¿Ya? Entonces sigamos. Aquí vemos la posición ortopneica. Miren, una paciente que es netamente cardíaca o una paciente que tiene un misedema, por ejemplo, que es una complicación del hipotiroidismo. Y vemos a la paciente que está fatigada. No puede mantenerse echada. Y esta es la posición antiálgica, donde, por ejemplo, el paciente tiene aquí un problema en el pie. Tiene una insuficiencia vascular o un pie diabético que le duele y el paciente tiene esta posición. No puede colocar, por ejemplo, el pie hacia arriba porque le duele. La posición antiálgica o se da en los pacientes que tienen insuficiencia arterial.
Vemos aquí, esta es la posición del esquiador. ¿Qué pacientes tendrá esta posición del esquiador? ¿Qué pacientes tendrá? ¿Qué patologías? Los pacientes que tienen Parkinson, por ejemplo, tienen esta posición. ¿Ya? Y aquí vemos un paciente que tiene una meningitis, por ejemplo, la actitud de meningitis. Tiene la rigidez de nuca. A ver. Ya, para que vean. Ya. Entonces, esta es la actitud del paciente con meningitis. Cuando le hace uno la prueba de rigidez de nuca, tiene la rigidez, y esta es la rigidez típica de nuca. El paciente no puede mover el cuello. Se llama rigidez de nuca, y hay otro signo de que es el signo de Kearney, ¿no es cierto? Cuando vos le haces así, automáticamente las rodillas se flexionan. Ya. Y aquí vemos las diferentes posiciones antiálgicas. Por ejemplo, esta es la posición de gatillo de fusil. Esta posición típica se puede observar en pacientes que tienen meningitis tuberculosa. Ya esta posición de gatillo de fusil también antiguamente se describe bastante en los libros de semiología, pero actualmente es difícil ya ver a estos pacientes con gatillo de fusil porque ya no llegan a ser los pacientes de meningitis tuberculosa. La marcha hemipléjica, cuando un paciente le da una embolia y queda con una hemiparesia, pues esta es la marcha hemipléjica, y esta hace la marcha justamente con disminución de la fuerza en el lado afectado. Y la marcha del parkinsoniano, ¿no? O es la marcha indiferente, o la marcha, digamos, del pastilleo, que se llama, ¿no? Ok. Entonces, hablando ya también de la misma posición en pacientes que están hospitalizados, vamos a ver la posición Fowler. ¿Qué es la posición Fowler? La posición Fowler es esta de acá. Ya es cuando el paciente se encuentra semisentado con la cabecera elevada a 45 grados. 45 grados, ¿ya? Y las rodillas semiflexionadas. Esta es la posición Fowler, chicos. A todos los pacientes que van a ver ustedes, cuando estén internados en el hospital, van a ver que generalmente el médico indica posición semifowler a la mayoría. Y esta es la posición semifowler, elevación de la cabecera a 30 grados. Es decir, más abajo, hasta por acá, ¿no? Ya cuando el paciente está disneico y no puede ya tolerar el oxígeno, no puede tolerar, perdón, la falta de aire que tiene, se le coloca ya una posición Fowler alta, elevación de la cabecera por encima de los 90 grados o en 90 grados. ¿Y en qué paciente se coloca esta posición Fowler alta? En pacientes con insuficiencia cardíaca, derrame pleural, enfermedad renal crónica y edema agudo de pulmón. La posición Fowler alta. Ya. Entonces aquí vemos otra posición que es la posición de Sims, o la posición semiprona, o la posición de recuperación. Esta posición de recuperación es esta justamente. No sé si alguno de ustedes ha hecho ya primeros auxilios, y en aquellos primeros auxilios o aquellas personas que han hecho, por ejemplo, la pre-militar y que están en el grupo SAS, por ejemplo, saben lo que es esta posición de recuperación. Cuando veo a un paciente botado en la calle y está totalmente, por ejemplo, se ha atragantado con algo, o sea, le colocan automáticamente en esa posición siempre y cuando no tenga ningún tipo de fractura. ¿Y cuál es esa posición? Cuando el paciente está recostado sobre un lateral, sobre la parte lateral de su cuerpo, con la cabeza ligeramente ladeada, ¿ya? El brazo inferior hacia atrás, extendido, y el otro brazo hacia adelante, ¿ya? Con las piernas flexionadas. Esta posición evita de que la lengua se trabe y permite mejor la respiración, ¿ya? Es para eso justamente. Aquí vemos otra posición que es la posición Trendelenburg. Esta posición, por ejemplo, es una posición que normalmente el paciente se encuentra en decúbito supino inclinado en 45 grados. Por ejemplo, cuando un paciente está con una hipotensión arterial, o el paciente, por ejemplo, que está en paro, cuando el paciente hace paro, para que llegue mayor cantidad de sangre al cerebro, automáticamente la RCP la hacen en posición de Trendelenburg. Ya, esto para que la mayor cantidad de sangre llegue al cerebro y el cerebro viva más tiempo. ¿Listo? También se llama la posición anti-shock. Cuando el paciente está con shock cardíaco, shock séptico, lo colocan al paciente medio en posición de Trendelenburg para que mejor llegue la sangre al corazón, a los pulmones y al cerebro.
¿Ya? Y le decía la posición, esta es la posición antiálgica, cuando el paciente no lo puede mover por el dolor que tiene. En pacientes que tienen artritis reumatoidea, por ejemplo, bastante se ve en la posición antiálgica. ¿Ya? Y esta es la posición de Morestin o anti-Trendelenburg, que esta es la que ven acá. Esta es la posición anti-Trendelenburg. Sobre todo esta se da para algún tipo de operación, sobre todo en las operaciones de cabeza, ¿no? Cuando están operándola, pueden cirugías de tiroides. ¿Ya? Y esta es la otra, la posición ginecológica o la de ditotomía, que es esta, típica, donde generalmente colocan cuando a la hora de dar luz o a la hora de hacer revisión ginecológica, de colocar un colposcopio o hacer un papanicolau, ¿no es cierto? Ya, con las piernas flexionadas. Y esta es la posición de Kraske o de Jackknife en el cúbito prono. Esta posición, por ejemplo, se da en algún tipo de cirugía, sobre todo de tipo coloproctológica, es decir, cuando hay algún tipo de, por ejemplo, de hemorroides, por ejemplo, esta es la posición típica, ya la posición de Kraske. Después esta es la posición hemipléjica temprana. Cuando hay una lesión, cuando hay un tipo de lesión encefálica, ¿ya? Y, por ejemplo, el paciente tenga una afección en este lado, por ejemplo, en el lado izquierdo, automáticamente el hemicuerpo del lado afectado tiene una pequeña rotación hacia ese lado y la mano se queda flácida. Por levantar la mano del paciente que está con un accidente cerebrovascular, tanto hemorrágico como isquémico, levanta y se cae. Ustedes lo pueden probar en algún paciente cuando lo vean que tenga este tipo de problemas y automáticamente se cae el brazo. Y de ahí nace la maniobra de Mingazzini, ¿no es cierto? Que estaba en el examen, por ejemplo, de mesa de algunos de los muchachos. ¿En qué consiste la maniobra de Mingazzini? Se lo voy a volver a decir. Vos colocás al paciente parado o está sentado, si está internado, y le decís, por favor, que levante las manos así. Pueden estar extendidas así o así. Y el paciente, a medida que va pasando el tiempo, si la maniobra de Mingazzini, por ejemplo, es positiva de un lado, automáticamente el brazo del lado afectado se va cayendo. ¿Por qué? Porque ese lado del hemisferio, en realidad el lado contralateral, por ejemplo, si se cae mi brazo derecho, automáticamente mi hemisferio del lado izquierdo es el que está afectado. Entonces la maniobra Mingazzini sale positiva. Y se puede hacer Mingazzini echado con el pie, ¿no es cierto? No es que el paciente esté con un pie o un dedo o un brazo hacia arriba. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que llego a decir, chicos? Sí. Ok, entonces, esta es la posición de decorticación. Esta posición de decorticación, por ejemplo, es cuando ya hay una lesión encefálica grave. Ustedes en la valoración de Glasgow, por ejemplo, dentro de la valoración motora está lo que es la decorticación y descerebración. La decorticación cuando el paciente mueve los brazos hacia así. Decorticación. Y cuando los brazos están hacia afuera, se llama descerebración. Decorticación, descerebración. ¿Ya? Entonces, en la decorticación, las extremidades superiores se mantienen apretadas a los lados con los codos y muñecas de dedos flexionados. Las extremidades inferiores están extendidas y con una rotación interna, como ven aquí. La rotación interna de las piernas, ¿no? Los pies están en flexión plantar. Esta postura implica lesión destructiva de las vías del tronco corticoespinal, es decir, una lesión grave. Cuando el paciente se está enclavando y se está yéndote, el paciente empieza a presentar decorticación. Pero cuando el paciente está más grave, esta es una lesión donde ya el paciente está más grave y hay una flexión plantar y hay una flexión con pronación. Así, ¿no es cierto? Flexión con pronación. El paciente ya está aún más grave y el paciente se te está yendo. ¿Listo? Ok, vamos a quedar aquí entonces, chicos. Quería llegar justamente hasta aquí y la próxima clase el día viernes vamos a dar marcha. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Doctor, buenas tardes. Le Hola. habla Cindy Catonta. Quería hacerle esa pregunta que de lo último que dijo en pacientes con pronación. Hay esos pacientes con pronación y cuando están echados es como si se estuvieran estirando así. ¿Es así como pasa, doctor? A ver, en realidad depende de la posición. Por ejemplo, cuando el paciente tiene una lesión a nivel del tronco encefálico, cuando el paciente se está enclavando, el paciente puede hacer dos cosas, ¿no?
O bien te hace decorticación o bien te hace descerebración. ¿Cuándo quieres decorticación? Cuando el paciente sus manos hace así y las piernas las tensiona, están tensas las piernas duras, así como si estuvieran en un tétanos, pero metidas hacia el lado interno de la persona. Así como las manos, los pies así metidos. En cambio, en descerebración, la persona está así, extendida, pero medio pronada así los brazos. Entonces esto aquí abajo, en las piernas igual extendidas. Entonces esto quiere decir que el paciente está con una lesión central y el paciente pues, o bien si no, por ejemplo, en el caso de que sea en un accidente de tránsito, está indicando que el paciente lo opera o se muere. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, doctor, gracias. Preguntas, chicos. No quieren participar. Nadie muestra su cara. Increíble, chicos. A ver, ¿alguien una pregunta? ¿Ninguna? ¿Hasta aquí? Doctor, buenas Bien. tardes. ¿Cuál sería el procedimiento, doctor, para, usted sabe cómo se dice, para volver normalizar al paciente cuando está así en un estado de celebración? ¿Cuál sería la condición para hacer que el paciente vuelva de un estado de descerebración? En realidad todo depende de la causa. Claro, todo depende de la causa que ha desencadenado esto. Por ejemplo, si ha sido un accidente de tránsito y el paciente tiene una hemorragia intracerebral, tiene que entrar al quirófano. O si el paciente ha tenido un ACV isquémico, es decir, una embolia. Entonces, si es una embolia, si el paciente está con decorticación, quiere decir que la embolia ha sido extensa y tiene mal pronóstico. Tenés que hablar al familiar de frente y decir, ya tiene mal pronóstico. Ya, entonces, cuando el paciente está con decorticación o está en descerebración, tenés que ponerte alerta y ver si el paciente, por ejemplo, si se va a recuperar, tiene que ser por medio de una cirugía. Quiere decir que hay algo que está ocupando en el cerebro. Una masa, un ROI, sangre, un tumor, algo está ocupando. ¿Listo? Perfecto, doctor, gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar, chicos? Buenas tardes, doctor. Sí. Quería preguntarle si esto de aquí se puede dar por cambios en lo que viene a ser la presión de los líquidos del cerebro, el líquido cefalorraquídeo. No, perdón, me confundí. Sí, está bien el líquido cefalorraquídeo, claro. Sí. En realidad, a nivel de lo que son a nivel de los cuernos ventrales, por ejemplo, en los hemisferios, no sé si han visto ustedes en una tomografía, se ve como unos cuernitos. Estos son los ventrículos laterales. En estos ventrículos laterales, por ejemplo, cuando hay aumento del líquido, hay una hidrocefalia. Y en esta hidrocefalia, cuando son bebés sobre todo, cuando la hidrocefalia es marcada, puede ser obstructiva, entonces es marcada la hidrocefalia y no hay, digamos, una forma de que salga el líquido cefalorraquídeo, el paciente puede hacer decorticación o descerebración. Ahora, ese paciente llega a entrar a la cirugía, le colocas un DBP, que es un cablecito que va del cerebro al estómago, el paciente, como si nada, a los 2 días mejora. Entonces, esto se debe, por ejemplo, a una hidrocefalia, ¿no? Es decir, algo te está ocupando un espacio en el cerebro. Es como cuando vos colocas, por decirte, algo en un espacio determinado que ocupe un lugar en el espacio. Ese lugar, por ejemplo, puede ser un tumor, sangre, puede ser líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto te provoca una alteración. ¿Ya? Gracias, doctora. ¿También esto se podría dar por una meningitis? La meningitis, el tema de la decorticación y descerebración. Sí, así es. Cuando es un cuadro grave, se puede, en el caso de que el paciente puede tener edema cerebral, pero si el cuadro no es tan grave y no hay cambios en la tomografía, porque la meningitis no necesariamente muestra cambios en la tomografía, no se va a presentar este cuadro. En cambio, cuando la meningitis es tan grave que provoca edema cerebral, cuando hay edema, por ejemplo, en los pacientes con VIH, por ejemplo, los pacientes con VIH hacen meningitis y hacen un edema gigantesco. El cerebro quiere escaparse de la calota craneal. Entonces, estos pacientes entran y hacen decorticación y descerebración. A ver, quisiera escuchar una pregunta de María Rioja. María Rioja. A ver, otra pregunta. A ver, una pregunta de Faustino Moyen. Está conectado, pero no escucha. Pocos son los que participan. Faustino.
Bueno, a ver, ¿alguna otra pregunta de alguien? Evaliz Canseco, ¿está Valiz Canseco? Sí, doctor. Hola, a ver, pregunte algo. A ver. Nada, no, aprendió todo. Sí. Ok. ¿Alguien más que quiera preguntar para terminar la clase, chicos? Nos vemos el viernes. Ok, entonces terminamos por hoy y nos vemos el viernes, ¿ya? Hasta luego, chicos. Hola, doctor. Chao, doctor. Hasta luego. Doctor.